¿Qué pasaría si te dijera que hay una frase, una sola, que al decirla justo al abrir los ojos cada mañana podría cambiar el curso entero de tu día? ¿Qué pasaría si existiera una declaración tan poderosa, que no solo alinea tu alma con Dios desde el primer instante del amanecer, sino que también activa bendiciones invisibles, abre puertas que parecían cerradas y prepara tu espíritu para caminar con certeza y paz? No es una fórmula mágica, no es un mantra moderno, ni un simple pensamiento positivo. Es una frase cargada de eternidad, respirada por Dios mismo, escondida a plena vista en las Escrituras, esperando ser descubierta, pronunciada y vivida. Cuando abrimos los ojos al amanecer, nuestra mente está en su estado más vulnerable y también más moldeable. Todo lo que digamos o pensemos en esos primeros minutos influirá directamente en cómo se desarrollará nuestra jornada. Jesús lo sabía. Por eso, antes de hablar con cualquier persona, antes de curar enfermos, de enfrentar fariseos o de predicar a las multitudes, Él se retiraba a solas. No para planificar, ni para revisar estrategias, sino para hablar con su Padre. Y aunque la Biblia no nos entrega cada palabra de sus oraciones matutinas, sí nos deja pistas. Pistas que revelan cuál era su prioridad al comenzar el día. Una de esas frases es tan sencilla que muchos la pasamos por alto, y sin embargo, encierra una de las verdades más profundas del reino. El salmista lo dijo primero, y Jesús, como fiel cumplidor de la palabra, seguramente la llevó en su corazón. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Esta no es solo una expresión de ánimo. Es una decisión espiritual, una declaración de fe, un acto de rendición y de autoridad al mismo tiempo. Al decir esto apenas te despertas, estás reconociendo que el día que tenés por delante no es una casualidad. No es producto del azar, ni del esfuerzo humano. Es una creación divina. Y si el Señor lo creó, entonces está cargado de propósito. Está lleno de oportunidades de gracia. Está diseñado con sabiduría celestial para que vos camines en él con seguridad, con alegría y con propósito. Cuando pronuncias estas palabras apenas abrís los ojos, estás diciéndole a tu alma: no importa lo que haya pasado ayer, hoy tengo una nueva oportunidad. Hoy no es un día cualquiera, es un día hecho por el Señor mismo. ¿Cómo no voy a alegrarme? ¿Cómo no voy a buscar el bien, a sembrar esperanza, a caminar con gratitud? Esta frase transforma tu perspectiva. Te levanta de la cama con una actitud que vence la queja, que desactiva la ansiedad y que te conecta directamente con el Creador. Y no se trata solo de decirlo, sino de creerlo, de repetirlo hasta que tu alma lo abrace, de permitir que esas palabras penetren lo más profundo de tu mente. Porque cuando decidís empezar el día reconociendo que pertenece al Señor, no solo estás dando gracias, estás activando una mentalidad de reino. Estás ordenando tu vida desde lo espiritual hacia lo físico, no al revés. Estás declarando que, sin importar lo que venga, vas a enfrentar cada situación con la certeza de que no estás solo. El que diseñó el día camina con vos. Jesús sabía esto. Por eso, antes que nada, buscaba esa comunión. Y esa comunión comienza con una actitud, con una palabra, con una decisión, una frase simple que dice: este es el día que hizo el Señor. Te invito ahora a que pruebes esto. Mañana, cuando abras los ojos, antes de mirar el celular, antes de pensar en lo que tenés que hacer, susurralo en voz baja. O decilo con firmeza. Pero decilo: este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Hacelo tuyo. Vivilo. Y vas a ver cómo la atmósfera alrededor tuyo cambia. Cómo tu corazón se ordena. Cómo tu mente se llena de claridad. Y si este mensaje te tocó, si sentís que necesitabas recordarlo, te invito a dejar tu comentario acá abajo. ¿Conocías esta frase? ¿La usaste alguna vez al despertar? Quiero leerte. No te olvides de dejar tu like si esto te bendijo, y suscribirte al canal para que no te pierdas todo lo que se viene. Cada semana, una nueva revelación bíblica para fortalecer tu fe, tu vida espiritual y tu conexión con Dios. Ahora continuemos. Vamos a continuar este viaje espiritual hacia lo más íntimo de la relación entre Jesús y su Padre, y lo que Él hacía cada mañana.
Si en la parte anterior comprendimos la importancia de despertar reconociendo que el día es una creación divina, ahora vamos a ir más profundo. Vamos a descubrir el poder oculto que hay en las palabras, y como Jesús nos enseñó, no solo con lo que decía, sino con lo que vivía, que lo primero que sale de nuestra boca en la mañana puede ser una llave que abre el cielo o una piedra que nos ata al suelo. Jesús tenía un hábito inquebrantable. Al amanecer, se retiraba a lugares solitarios para orar. Esto no era casual, era deliberado. Él sabía que la atmósfera espiritual de un día no se prepara al mediodía, ni a la noche, sino apenas uno despierta. Porque los primeros pensamientos, las primeras palabras y los primeros gestos de la mañana son como semillas que se siembran en el alma, y el resto del día es simplemente la cosecha de esas semillas. Y es ahí donde aparece el poder oculto en lo que decimos. Porque cuando hablamos, no solo comunicamos, sino que creamos. Proverbios 18:21 lo dice sin rodeos: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa que cada palabra tuya al despertar no es solo una expresión vacía, sino un decreto espiritual. Jesús, siendo el Verbo hecho carne, lo entendía más que nadie. Su vida entera era una manifestación del poder de la palabra. Y cuando oraba al comenzar el día, no lo hacía desde la necesidad, sino desde la intimidad, desde la autoridad, desde el deseo profundo de estar alineado con la voluntad del Padre. Muchas personas se levantan y lo primero que hacen es quejarse. Se quejan del clima, del trabajo, del cuerpo, de la economía. Abren los ojos y lo primero que hacen es sembrar muerte. No lo saben, pero están invitando al caos a ocupar el centro de su día. En cambio, Jesús comenzaba con adoración, con entrega, con alineación. Y nosotros, que somos sus seguidores, estamos llamados a hacer lo mismo. A no dejar que sea el teléfono, el noticiero o el estrés lo primero que entre en nuestra mente, sino la voz del Padre, el eco de su amor, la dirección de su propósito. ¿Y cuál es esa frase que guarda un poder especial? No es una fórmula secreta, sino una verdad que muchos ignoran. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estas palabras, dichas desde lo más profundo del corazón, tienen la capacidad de cambiar por completo la perspectiva de cualquier situación. Porque cuando vos decís esto al despertar, estás diciendo: Señor, no quiero manejar este día con mis fuerzas. No quiero que mi ego, mis heridas o mis temores sean los que tomen el control. Quiero que tu voluntad gobierne, que lo que se establece en el cielo, se manifieste hoy en mi vida. Es una rendición voluntaria, sí, pero también es un acto de autoridad, porque no estás entregando el día al azar, lo estás entregando a Dios, y no hay mejor manos que esas. Jesús oraba así, con esta actitud, con esta entrega, y lo hacía al amanecer, cuando nadie lo veía, cuando todo el mundo dormía, porque entendía que el secreto del poder visible está en lo invisible, en lo que nadie ve, en esas palabras que decís a solas, en ese altar silencioso que levantás en la intimidad. ¿Querés ver el favor de Dios manifestarse en tu vida diaria? ¿Querés caminar con paz, con claridad y con propósito desde que te levantás hasta que te acostás? Entonces empezá tus mañanas como Jesús, en oración, con palabra viva, con rendición y propósito. No permitas que el enemigo ocupe tu mente en los primeros minutos del día. No abras la puerta al miedo, a la queja, al enojo. Abrí la puerta al espíritu, y lo vas a notar. Vas a ver cómo cosas que antes te pesaban se vuelven más livianas. Cómo tu actitud cambia. Cómo el día parece estar lleno de pequeños milagros, porque tu percepción está calibrada con lo divino. Jesús no solo oraba porque era un hábito espiritual. Lo hacía porque entendía que sin la dirección del Padre, incluso las cosas buenas pueden volverse una carga. Y si el Hijo de Dios lo hacía, cuanto más nosotros. Ahora te invito a que lo pongas en práctica. Que mañana, al despertar, después de reconocer que el día fue hecho por el Señor, digas con convicción: Padre, hágase tu voluntad en mi vida hoy, como en el cielo. Y que lo digas todos los días. Porque en esa frase hay poder, hay libertad y hay dirección. Si sentiste que esta palabra tocó algo en tu corazón, quiero invitarte a que dejes tu comentario aquí abajo.
¿Te gustaría que hablemos más sobre la oración de Jesús? ¿Hay alguna frase bíblica que vos usás al comenzar el día? Leerte también bendice a otros. No te olvides de dejar tu like si esto te edificó, y suscribirte al canal para seguir creciendo juntos en esta fe viva, profunda y transformadora. Ahora que hemos comprendido la importancia de comenzar el día reconociendo que es un regalo divino, y que nuestras primeras palabras son llaves espirituales que abren puertas o levantan murallas, llegamos a una dimensión aún más profunda de la vida de Jesús, el silencio sagrado de la mañana. Sí, silencio, porque aunque muchas veces nos enfocamos en las palabras, en las declaraciones, en los decretos que podemos hacer al despertar, hay algo que precede a todo eso. Un espacio interno, un terreno invisible que Jesús cultivaba con intención, el espacio del silencio interior. Y no me refiero simplemente a no hablar, sino a detener el ruido del alma. Jesús, en los evangelios, muchas veces se retiraba a lugares solitarios muy temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro, no solo para orar, sino para escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar al Padre. Escuchar el susurro de lo eterno. Escuchar la dirección antes de la acción. En una época como la nuestra, donde el despertador suena y el mundo nos exige respuestas inmediatas, productividad, atención y velocidad, detenernos a estar en silencio puede parecer ineficiente, incluso inútil. Pero en ese aparente vacío, se esconde uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual: la sensibilidad al Espíritu Santo. Jesús no empezaba su día corriendo. No comenzaba con tareas, listas de pendientes ni discusiones internas. Su primer paso era la pausa, el espacio, la apertura del corazón. ¿Y por qué lo hacía? Porque él sabía que antes de tomar decisiones, antes de enfrentar multitudes, antes de enseñar, sanar o confrontar, necesitaba alinear su alma con la voluntad del Padre. Y esa alineación no siempre se logra hablando, sino escuchando. Hoy en día, miles de personas se despiertan y corren. Van directo al teléfono, a las redes, al correo, a las noticias. El alma no tiene tiempo de orientarse. Y así caminan, desorientadas, aunque hagan mucho. Pero Jesús nos muestra otra manera, la del silencio sagrado. Ese silencio, al despertar, no es vacío, es presencia. Es el momento en el que uno reconoce que no está solo, que la habitación, aunque parezca vacía, está llena de la gloria de Dios. Es ahí donde el corazón se ablanda, donde las heridas comienzan a sanar incluso antes de que uno las nombre, donde uno respira hondo y dice: estoy aquí, Señor, háblame. ¿Y sabes qué ocurre cuando haces eso cada mañana? Tu sensibilidad espiritual se afina. Empezás a ver cosas que otros no ven, a entender lo que otros no comprenden. No porque seas más sabio, sino porque sos más receptivo. Estás sintonizado con el cielo. No actúas por impulso, sino por dirección. No respondés desde el ego, sino desde la paz. Y esa es la diferencia entre un día guiado por la carne y un día guiado por el Espíritu. Jesús vivía así. Su agenda no la dictaba el pueblo ni la presión externa. Su brújula era interna. Y eso se cultivaba en esos momentos de quietud al amanecer. En ese silencio lleno de propósito, donde no hacía falta hablar demasiado, porque la conexión con el Padre ya estaba establecida. Muchos quieren una vida de paz, de claridad, de frutos espirituales, pero no están dispuestos a detenerse, a callar, a buscar, a esperar. Sin embargo, los grandes hombres y mujeres de Dios, los que marcaron historia, tenían este hábito en común: sabían estar solos con Dios. Sabían empezar el día no con prisa, sino con presencia. Y eso, querido oyente, cambia todo. Porque cuando salís de ese momento de silencio lleno de Dios, ya no necesitas impresionar a nadie. Ya no necesitas controlar todo. Ya no llevas encima la ansiedad de tener que lograrlo todo por vos mismo. Salís con paz, con una dirección clara, con una luz que no es tuya, pero que te alumbra el camino. Entonces, ahora te pregunto, ¿cómo estás comenzando tus mañanas? ¿Estás dejando que la prisa apague tu oído espiritual? ¿O estás dispuesto a apartar esos primeros minutos para simplemente estar con Él, escuchar
y dejar que su presencia te llene antes de que el mundo empiece a exigirte? No subestimes el poder de estar en silencio delante de Dios. Porque es en ese silencio donde muchas veces recibís la respuesta que estuviste buscando, la estrategia que necesitabas, la fuerza que te faltaba, o simplemente la paz que tanto anhelabas. Jesús, el Hijo de Dios, lo hacía cada día. Se apartaba, se detenía, se alineaba. Y si Él, que era perfecto, lo necesitaba, cuanto más nosotros. Te invito a dejar en los comentarios: ¿te cuesta hacer silencio interior? ¿Te gustaría que preparemos una guía práctica para ayudarte a comenzar tu día en conexión con Dios? Leerte nos ayuda a seguir creando contenido que te edifique. No te olvides de darle like si esto te habló al corazón, y suscríbete al canal si aún no lo hiciste, porque esto recién empieza. Y hay muchísimo más por descubrir.